Todo el que me conoce sabe que me gusta hacer la cosa un poquito más, vamos a decir, aplataná. El tema que me toca es intervencionismo del síndrome coronario crónico, pero me puse a pensar que puede ser un poquito amplio, así que decidí cambiarle el nombre y vamos a hablar de realmente cuándo llamar al intervencionista dentro de este síndrome. Ya hemos hablado bastante sobre lo que es el síndrome coronario crónico. Sabemos que es una condición crónica, progresiva, grave, que se caracteriza por ese acúmulo de placas ateroscleróticas, que en su mayoría son obstructivas, pero ya hemos visto que pueden ser no obstructivas, y producen un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, cuya manifestación principal para nuestros pacientes va a ser la angina de pecho o la angina pectoris. Sabemos que representa un alto costo dentro del sistema de salud debido a la cantidad de pruebas que estos pacientes se pueden realizar y a los procedimientos a los cuales pueden ser sometidos. 20.1 millones de personas en Estados Unidos actualmente padecen de esta condición. Es muy interesante porque el 25% de los infartos en Estados Unidos son en este grupo de pacientes que ya habían tenido un síndrome coronario agudo en el pasado. Y sabemos que la enfermedad cardiovascular continúa siendo la primera causa de muerte a nivel mundial, a pesar de nosotros haber reducido su mortalidad en un 25% durante la última década. Esta gráfica nos muestra, no vamos a entrar en detalle sobre la guía de síndrome coronario crónico, ya la doctora Mateo nos habló, las tres fases de esta entidad, fase subclínica, reciente diagnóstico y a largo plazo, pero voy a enfatizar cuando nosotros revascularizamos a nuestros pacientes. Vemos en línea vertical lo que es el riesgo cardiovascular, en línea horizontal lo que es el tiempo. En color verde, los pacientes que nosotros podemos lograr un control de esos factores de riesgo, y en color rojo aquellos que no lo logramos. Fíjense que si podemos detectar a tiempo esta entidad y controlar los factores de riesgo, mantenemos una mortalidad estable en nuestros pacientes, diferente a si el paciente se presenta con un síndrome coronario agudo o peor aún, cuando el paciente se produce un reinfarto y no podemos lograr controlar los diferentes factores de riesgo. Cuando pensamos en estrategias de abordaje bastante straightforward, sospechar esta entidad, hacer el diagnóstico con todas las herramientas que hemos visto, evaluar el riesgo individual de cada paciente, y lo más difícil y lo que nos pone a pensar es cómo vamos a tratar a estos pacientes. Para esto tenemos que remontarnos desde el 2002, donde vemos en esta gráfica la tasa de intervención coronaria percutánea en los pacientes que eran afiliados a Medicare. Vemos que en color rojo son los estados donde más cateterismo se hacían, y en color amarillo o pálido donde menos intervenciones se hacían. Y se dieron cuenta que por qué había más estados que se hacía más intervención percutánea que otros, y se dieron cuenta que hasta este punto todo era puro criterio clínico del paciente, del médico tratante. El médico decidía cateterismo, va para cateterismo o no va para cateterismo. En este momento no existían todavía regulaciones generales, y es por esto que las diferentes sociedades se unieron para poder realizar lo que son los criterios de uso apropiado para sus diferentes entidades. En este caso, los criterios de uso apropiado para revascularización coronaria, cateterismo cardíaco. ¿Y qué observamos con esto? El CAT-PCI nos demostró que una vez implementados estos criterios, la cantidad de estudios inapropiados o procedimientos inapropiados bajaron abruptamente para el 2014, aumentando la cantidad de procedimientos apropiados hacia los pacientes para la misma fecha. Desde el punto de vista hospitalario, se redujo bastante las indicaciones de cateterismo en pacientes hospitalizados una vez implementando estos criterios de uso apropiado. Esto demuestra que el aplicarlo de manera correcta al paciente correcto puede reducir costos para el sistema de salud. Pero no obstante se quedan ahí. Hemos observado que Harskan y colaboradores en el 2014 publicaron este estudio bastante interesante, en la cual pacientes se ingresaban con diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, se realizaba cateterismo y se demostraba o que el paciente tenía enfermedad de tronco coronario izquierdo o paciente multivaso. Y fíjense que un gran grupo de hospitales, por encima del 30%, era manejado con tratamiento médico puro, sin realizar revascularización de ningún tipo. Para esta fecha, no todos los centros tenían un equipo quirúrgico como tal, y como intervencionistas no había las herramientas necesarias para tratar las diferentes entidades dentro de los pacientes con enfermedades de múltiples vasos, demostrando que sí había un rol en el tratamiento médico en estos pacientes. Pero vamos un poco más allá. Este es otro estudio tomando la tasa de evaluación invasiva o no invasiva, tratando de buscar enfermedad coronaria en aquellos pacientes que se ingresaban con diagnóstico de falla cardíaca de novo. Fíjense que solamente a 90 días después de que el paciente se ingresa y se egresa con el diagnóstico de falla, solamente un tercio de estos eran investigados para enfermedad coronaria.
Es un número bastante llamativo porque ya hemos visto cómo la incidencia de enfermedad coronaria en pacientes con falla puede ser tan alta como un 50, un 65% de los pacientes. Y el estudio Optimize-HF nos demostró que si nosotros hacemos investigación de enfermedad coronaria en pacientes con falla cardíaca y resulta que la falla cardíaca es por insuficiencia cardíaca isquémica, estos pacientes mejoraban mortalidad a largo plazo porque estamos tratando de manera diferente, de manera óptima, la condición que ha llevado al paciente a la falla cardíaca. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de una revascularización? Número uno, tener el paciente adecuado por las razones o los criterios correctos y siempre tratar de guiar una revascularización guiada por isquemia. Esto va a llevar a una optimización de estos resultados y al final una reducción de costos. Ahora vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de la terapia en pacientes con insuficiencia cardíaca estable o enfermedad coronaria estable, la palabra correcta? Número uno, mejorar la calidad de los síntomas del paciente, la calidad de vida, que eso va a ser medido por criterios, vamos a llamarle suaves, como son angina, valoración de la angina, la escala de la calidad de vida, y mejorar el pronóstico, que va a ser medido por valoraciones o criterios duros o fuertes, como son la muerte cardiovascular o el infarto del miocardio. Vamos a hablar un poquito de qué rol tendríamos en cuanto a la intervención para mejorar la calidad de vida o los síntomas de estos pacientes. Para esto tenemos que remontarnos al 2018, cuando se publica este editorial por Aaron Carroll, en la cual decía que los stents cardíacos son inútiles para la mayoría de los pacientes estables, sin embargo, seguían siendo utilizados. Para esta época, este editorial causó bastante controversia. ¿Y de dónde salía esta data? Esta data salía de este famoso estudio que fue el estudio Órbita. El estudio Órbita fue uno de los primeros estudios, fue un estudio ciego y randomizado, en el cual se comparó la terapia invasiva versus placebo en pacientes con enfermedad cardíaca estable. Y ellos lo hicieron buscando cuál era el endpoint final en cuanto al ejercicio realizado por estos pacientes. Se tomaron pacientes que tenían enfermedad cardíaca severa, severa significa obstrucción más del 70% en vaso coronario epicárdico, que no sea tronco coronario izquierdo, y a estos pacientes se les daba 6 semanas de tratamiento antianginoso y luego se hacía la randomización. Se dieron cuenta que a las 6 semanas no hubo una diferencia significativa en el tiempo de ejercicio de estos pacientes y concluyeron que aquellos pacientes con enfermedad cardíaca estable, a pesar de tener una obstrucción severa en un vaso, no le fue mejor que a los pacientes que se les daba simplemente tratamiento médico. Esto llamó mucho la atención, sin embargo, bastante interesante porque este estudio solamente tuvo dentro de ellos 230 pacientes, no fue un estudio a gran escala. Sin embargo, se veía una diferencia que quizás si hubiese sido mayor la muestra, pues probablemente la diferencia hubiera sido notable. Sin embargo, el grupo Órbita no se quedó ahí. El grupo Órbita fue un poco más allá y ahora hizo un análisis sobre la evaluación fisiológica de estos pacientes utilizando FFR y FR, y dentro de este estudio aplicó los cuestionarios de calidad de vida. Y aquí sí hubo una diferencia sustancial en cuanto a la valoración de estado libre de angina. Fíjense que a pesar en color rojo los pacientes que tenían angina de base, luego de la intervención sí hubo una mejoría significativa en cuanto al periodo libre de angina. Y no obstante, más allá, Kruk y colaboradores volvieron a tratar de investigar qué pasaba con estos pacientes cuando se revascularizaban y la hemodinámica del ejercicio en general. Pues aquí sí hubo una diferencia muy importante. El estudio Órbita salió a relucir que si el paciente no sabe si fue revascularizado o no, este paciente tiene temor de realizar un esfuerzo físico a largo plazo. Pues este estudio quitó esa parte ciega. A los pacientes se les decían, a ti sí te vamos a revascularizar o a ti no. El paciente ya sabiendo esto, fíjense como si hubo una mejoría importante en el tiempo de ejercicio, agregando un factor nuevo a esta entidad como el factor psicológico dentro de todo el esquema global de esta condición. Y fíjense qué importante. El total de los pacientes pararon la prueba antes de la randomización por dolor de pecho y disnea. Luego de la intervención, ninguno fue por dolor de pecho. Fueron por fatiga y disnea. Eso fue bastante interesante porque también se observaron cambios en todo el sistema vascular. Cambios funcionales como la reducción de la angina, el aumento de los METs realizados, cambio de la circulación con aumento de la presión pico durante el ejercicio, cambio a nivel de la circulación coronaria y la microcirculación, demostrando que sí existen cambios evidentes fisiológicos luego de la intervención coronaria en este grupo de pacientes. Sin embargo, se continuaba haciendo la pregunta,
cómo nosotros podemos asociar estos cambios fisiológicos con cambios sintomáticos realmente del paciente, por realizando más estudios, y eso fue exactamente lo que el 2023 se hizo con el estudio Órbita 2. Ahora el estudio Órbita 2 lo hizo diferente. El estudio Órbita 2 quitaron todo tratamiento antianginoso en los pacientes durante 2 semanas y luego se randomizaron nuevamente estos pacientes a intervención percutánea o a tratamiento placebo. Vemos en color verde intenso aquellos pacientes que estaban libres de angina sin tratamiento antianginoso. En verde un poco más claro, pacientes con angina, pero no tenían uso de medicinas. En amarillo, pacientes con angina que requerían tratamiento médico. Y en rojo y gris, los efectos adversos. Y fíjense cómo el grupo de intervención coronaria mejoraron muy importantemente en relación al grupo placebo, eliminando el grupo básicamente la cantidad de tratamiento antianginoso que tenían estos pacientes. O sea que después de una intervención el paciente puede estar libre de tratamiento antianginoso o se ve una mejoría o una reducción en la polifarmacia de nuestros pacientes. Y este estudio publicado recientemente en noviembre del año pasado, el estudio Órbita STAR, fue bastante interesante. En este estudio randomizaron 61 pacientes y estos pacientes lo llevaron a intervención coronaria y dentro de la intervención pues entonces se le inflaba un balón en 4 ocasiones, o ya sea con un balón o por placebo. Tomaron pacientes que tenían angina diaria. Los pacientes tenían que llevar un registro de cuántas veces a la semana tenían dolor de pecho durante 2 semanas. Se llevaban a sala de cateterismo, se le inflaba el balón dentro de la arteria y se les preguntaba, les decían que si podían relacionar el dolor que sentían con el dolor dentro de la sala con el dolor que tenían de manera ambulatoria. Y le pedían que lo hicieran en una escala del 0 al 10 a todos los pacientes, ya sea en lo que se le inflaba el balón y a lo que se le inflaba el efecto placebo. Cabe destacar que a todos los pacientes se le inflaba balón y también efecto placebo para tratar de tener una mejor generalidad del asunto. Y fíjense que aquellos pacientes que marcaban un número por encima de 3 tenían una asociación importante con mejoría clínica luego de la intervención. Es decir, que si el paciente realmente decía, mientras más cercano a 10 se parecía al dolor que ellos tenían antes de hacer el procedimiento, o sea, mientras más síntomas tenía el paciente, mejor le iba luego de la intervención. Esto es bastante interesante porque ya hemos visto cómo el Órbita STAR y el Órbita 2 nos han demostrado que podemos hacer la cosa un poquito diferente a lo que nos dice la guía. La guía nos demuestra que para nosotros poder considerar revascularización en nuestro paciente tenemos que pasar por varias escalas. Uso de nitroglicerina, beta bloqueante, calcio antagonistas, hasta ranolacina. Antes de nosotros considerar hacer una revascularización al paciente que se presenta con angina frecuente. Y esto es llamativo porque ninguna de estas medicinas ha demostrado realmente mejorar el pronóstico a largo plazo, a diferencia de lo que son las aspirinas, la estatina y la modificación del estilo de vida. Lo que sí nosotros hacemos es efectos adversos de los medicamentos, la no adherencia por la polifarmacia que muchas veces tienen estos pacientes, que en algunos de ellos tienen hasta los 4 medicamentos, y los costos, que en nuestro medio es uno de los factores principales. Y esto también nos lo demuestra en el estudio Courage, en el cual hubo una comparación de intervención más tratamiento médico en comparación con tratamiento médico solo, observando cómo en el grupo o en el brazo que fue intervención más tratamiento médico, hubo una disminución en cuanto al uso de medicamentos, tanto de nitratos como de bloqueadores de canales de calcio, observados desde el primer año. O sea que tratar de reducir esa polifarmacia en los pacientes es muy beneficioso en cuanto a la sintomatología. Si bien es cierto, ya hemos visto que el estudio Courage no demostró una mejoría o una, mejor dicho, estadísticamente significativa a favor de la intervención percutánea en estos pacientes en cuanto a mortalidad o a la sobrevida, que es lo mismo que mortalidad, sí, muy importantemente, un 32% dentro del grupo Courage tuvo que hacer crossover a intervención percutánea. ¿Y cuál era el predictor principal de hacer el crossover a intervención percutánea? La angina. Mientras más frecuente el paciente presentaba angina, más probabilidad de que se hiciera el crossover a intervención percutánea. Y dentro del mismo estudio Órbita, aproximadamente el 85% de los pacientes tuvo que ser realizado a crossover para intervención percutánea. Es decir, que el factor de la angina o el síntoma de angina y la aparición, qué tan frecuente es uno de los predictores principales
de mejoría sintomática de nuestro paciente, y eso se observó también en el estudio isquemia. En el estudio isquemia, dentro del grupo conservador, que fueron 225 pacientes, fueron llevados a angiografía temprana. ¿Y cuál fue el predictor principal? La aparición de la angina diaria. Entonces, no podemos soslayar el síntoma de la angina y qué tan frecuente es la angina para mejoría de nuestros pacientes. Y esto observó también en el estudio isquemia, principalmente los pacientes que presentaban angina semanal, cómo se necesitaba aproximadamente 3 pacientes tratados para tener un paciente libre de angina. Sin embargo, si el paciente no tenía esa angina frecuente, había que tratarlo infinitamente para poder conseguir una mejoría, pues si no tiene angina de base, no vamos a mejorar angina a largo plazo. Y eso se observó y se mantuvo durante el tiempo. Sí se observó en el mismo estudio isquemia como una reducción en el porcentaje de uso de tratamiento antianginoso a favor del grupo del brazo invasivo, a expensas de mayor uso de doble antiagregación, como es de esperarse debido a la naturalidad de nuestros dispositivos. Sin embargo, gracias a algunas tecnologías que vienen surgiendo, es tratar de reducir al mínimo ese tiempo de doble antiagregación, manteniendo seguridad en nuestros pacientes. Un último punto que quiero traer a colación, este estudio APPEAR fue bastante interesante, fue ese reconocimiento insuficiente de la angina. Ellos tomaron pacientes con angina antes de entrar al consultorio y luego hablaron con el médico a cargo y se le hacía un cuestionario de angina al paciente, qué tan frecuente presentaba, la característica, etcétera. Luego le hacían la misma pregunta al médico encargado del paciente. Y fíjense que mientras más pacientes veía el attending o veía el médico en la consulta, mayor probabilidad de infraestimar o infravalorar la angina de nuestros pacientes. Eso quiere decir no que nosotros seamos malos, sino que lamentablemente nuestro sistema nos obliga a tener muchas responsabilidades y muchas veces nos impide sentarnos realmente a conversar con el paciente. Simplemente preguntamos, ¿tiene angina? No, se acabó, pasamos al otro. Pero no le preguntamos, ¿tú tienes angina? No, pero ¿qué tú haces? No es lo mismo que tú te sientes, quedes sentado el día entero a que te diga, no, pero de que yo me muevo así me duele el pecho. Ellos asocian, ¿te duele el pecho? No, se acabó. Entonces hay que tratar de tomarse un poquito de tiempo, hacer preguntas, indagar un poco más allá en la angina de nuestros pacientes. Y ya las guías, lamentablemente, nos colocan que hay que colocar o considerar la revascularización en aquellos pacientes con angina refractaria. Sin embargo, ya hemos visto 2 estudios recientes que deberíamos tener en cuenta para futuras revisiones de guía, a ver si es posible ver que el paciente no tenga que llegar a un tratamiento refractario para mejoría de sintomatología. Espero haberlo convencido en esta primera parte de mejoría de los síntomas. Ahora vamos a lo más difícil, que es valoración pronóstica. Desde que estamos estudiando medicina, ya nos dicen que síndrome coronario crónico, pronóstico, no hay intervención. Ya eso lo hemos escuchado muchas veces y del todo es parcialmente cierto y vamos a ver algunos puntos. Estos son algunos mensajes clave cuando hablamos de pronóstico que tenemos que hablar con nuestro paciente. En la era de los paquetes que tenemos los intervencionistas, hay que agregar un paquete para el paciente. Un paquete de información que no se nos puede quedar a ninguno de nosotros en cuanto a nuestra consulta, porque son los que ha demostrado mejoría pronóstica en nuestro paciente, cambio en el estilo de vida y los medicamentos que ya hemos conversado. Sin embargo, hay que hablar con el paciente claramente sobre la dieta, pérdida de peso, actividad regular, el dejar de fumar, el uso de las aspirinas que la necesita, el uso de las estatinas, control adecuado de la presión y control glucémico adecuado. Eso es bastante sencillo, todo lo podemos decir a nuestros pacientes, pero realmente qué tanto control nosotros tenemos, porque si bien es cierto, el estudio Courage nos demuestra también que a mayor control de estos factores de riesgo, más vamos a reducir la mortalidad en nuestros pacientes. Por ende, debemos tratar de obtener un control bien estricto de estos factores de riesgo para poder realmente mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Y esto es algo que el estudio Regards volvió y estudió. Realmente, ¿cuánto porcentaje de esos factores de riesgo nosotros llevamos control en nuestros pacientes? Y fíjense qué interesante, 3 de los 7 no había un control. De esos 3.167 pacientes estudiados, solamente el 18% tenía control adecuado de los lípidos. Y esto es bastante interesante en la era moderna, como nuestros propios pacientes en la consulta no usan estatinas porque le tienen más miedo al daño hepático que al beneficio de las estatinas. Y este estudio del JACC demuestra en 601,000 pacientes cómo solamente la mitad con enfermedad cardiovascular establecida usaban estatina. Entonces debemos hacer énfasis de tratar de mejorar nuestro acercamiento con el paciente. Sin embargo, este otro editorial publicado por David Epstein en el 2017, muy controversial en su momento, que dice cuando la evidencia dice que no, pero el doctor te dice que sí.
te decía que los stents en pacientes con cardiopatía isquémica estable evitaba 0 ataques cardíacos y extiende la vida de los pacientes en un total de nada. Esto fue otro estudio, otro editorial, mejor dicho, bastante controversial. ¿Y de dónde vino esta data también? ¿De dónde sacaron ese editorial? Y fue básicamente del estudio Courage, en el cual decía que realmente no existía una mejoría en cuanto a la mortalidad en pacientes que se sometían a intervención percutánea versus el paciente que se mantenía en tratamiento médico óptimo. Y esto se veía a favor de terapia médica para todos los grupos de pacientes. Sin embargo, nosotros tenemos unas limitaciones que muchos de nosotros vemos a la hora de usar la medicina basada en la evidencia. Cada vez que vemos un abstracto, nosotros vemos el total del estudio y lo que se llama una diferencia media en el tratamiento, que es lo que se describe en el abstracto. El abstracto te dice al final que el porcentaje de pacientes fue X. Sin embargo, como todo clínico, sabemos que esto no es así. Lo que sucede es que hay pacientes que le va muy bien, pacientes que tienen un resultado neutro y pacientes que le va muy mal. Y nosotros como médicos tendemos a aislar los pacientes que le van bien, que eso es lo que queremos aplicar en nuestra práctica diaria. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de pronóstico en este grupo de pacientes, ¿cuál sería el principal? Y resulta que en este grupo de pacientes el pronóstico principal lo da la anatomía coronaria. Fíjense cómo pacientes que tienen enfermedad de múltiple vaso, incluyendo la enfermedad de la descendente anterior proximal, tienen una mortalidad, un chance de sobrevida a 5 años de 59%. Si una persona de 55 años con esta característica tiene un 59% de probabilidad de llegar a los 60, a diferencia de pacientes que tienen enfermedad de un vaso. O sea que en este caso, quien nos determina el pronóstico de estos pacientes es esa anatomía coronaria. Y en la época o en la era de la angiopatía coronaria también lo evidenciamos con los diferentes resultados que mostró la doctora Pamela Piña, en la cual mientras más enfermedad obstructiva había, mayor mortalidad tenía el paciente. Fíjense que no están exentos los pacientes que tienen el famoso heno difuso, enfermedad no obstructiva, de tener mortalidad. Entonces tenemos que tener ojo también con el paciente que nos demuestran, ¿salió heno o se fue? No, salió heno, hay que hacer el mismo énfasis que si fuera con un paciente con enfermedad coronaria obstructiva. Y dentro de esos hallazgos de la enfermedad, de la angiotomografía coronaria, la presencia de múltiple vaso o enfermedad de tronco, de tronco coronario izquierdo que muestre enfermedad severa, son los que menos aparecen, sin embargo, son los que más mortalidad tienen. Entonces, enfermedad multivaso, pacientes con tronco, son los que más mortalidad nos representan. Sin embargo, fíjense que el famoso heno o enfermedad no obstructiva también ofrece mortalidad en nuestros pacientes. Y volvemos y caemos en el estudio isquemia y hay que revisar un poco este estudio. Sabemos que se trataron de enrolar 8.500 pacientes, donde quedaron 5.179, donde fueron diferentes abrazos invasivos y pacientes tratados de manera conservadora. Sí excluyeron pacientes con enfermedad de tronco coronario izquierdo, porque no vamos a someter pacientes con tronco izquierdo a enfermedad o estudio de estrés invasivo. ¿Qué sí observamos? Que en el estudio isquemia, el resultado primario, no hubo una diferencia a final significativa. Sin embargo, sí vemos que luego del tercer año hay una disminución en cuanto al favor del brazo invasivo en cuanto a mortalidad de estos pacientes, a expensas de una mayor mortalidad en los primeros 6 meses, y eso se justifica o se explica debido a que esos pacientes eran sometidos a procedimientos invasivos que conllevan complicaciones. Pero a largo plazo, luego de los 3 años, sí hubo una mejoría en estos pacientes y hubo una reducción en el endpoint secundario también de muerte o infarto al miocardio. ¿Y quién eran este grupo de pacientes principalmente? Aquellos en los cuales nosotros reducíamos el infarto espontáneo o el famoso STEMI, el infarto tipo 1. Los diferentes ensayos metaanálisis han demostrado que todos los estudios sí ofrecen mejoría en cuanto a la mortalidad en aquellos pacientes porque reducimos el infarto espontáneo o el infarto tipo 1. Y eso sí se observa de manera significativa a favor de del brazo invasivo o el brazo con PCI, donde sí hubo menor mortalidad en aquellos pacientes que fueron intervenidos de manera temprana porque evitamos el infarto tipo 1. Y el estudio Ischemia Extend sí mostró en el tiempo una mejoría significativa a favor del brazo de intervención cuando fueron seguidos a 8 años. Sin embargo, la guía todavía contempla
una indicación 2A para revascularización, principalmente en aquellos pacientes multivasos, la cual sí sea razonable realizarle revascularización. Ahora como intervencionista estamos viendo lesiones más complejas, lesiones más calcificadas a lo largo que pasan los años por diferentes factores, y este slide nos muestra cómo nosotros como intervencionistas debemos estar preparados para todo este tipo de lesiones nuevas que vienen llegando, y por ende necesitaremos mayores tecnologías para poder enfrentarnos tanto a enfermedad calcificada, enfermedad multivaso o estenosis, bifurcaciones. Ya no es simplemente la lesión única blanda que se pensaba en el pasado. Estamos viendo mucho más enfermedades calcíficas, y eso nosotros tenemos que tener técnicas y dispositivos. Por último, al paciente tenemos que explicarle. El paciente con síndrome coronario crónico es un paciente de alto riesgo para tener complicaciones y tener problemas. Y tenemos que sentarnos, explicarlo, hacer un buen consentimiento informado con beneficios y contras de cada una de las técnicas y procedimientos que nosotros vayamos a realizar. Entonces, ya para cerrar, ¿qué sí tenemos nosotros que llevarnos a la casa o tener en mente? La intervención en síndrome coronario crónico no mejora sobrevida ni reduce infarto en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, ya vimos que sí hay un nicho en el cual eso sí se puede lograr. Sí la mejora la calidad de vida en los pacientes con angina moderada a severa, y mucho más si esa aparición de la angina es frecuente. Mientras más frecuente tenga angina el paciente, más se va a beneficiar de una intervención coronaria. El tratamiento médico óptimo continúa siendo la piedra angular del manejo por las guías, pero ya vimos como el órbita 2 y el órbita STAR tratan de desafiar esta indicación. La selección de los pacientes es clave para todo en cualquier procedimiento. Sin embargo, para estos pacientes tenemos que tener en cuenta el riesgo anatómico y la isquemia documentada. Por último, no vamos a dejar de lado ese paquete de información que tenemos que hablarle a los pacientes. No solamente decirle que le vamos a abrir la arteria, es todo lo que conlleva después de que nosotros hagamos ese trabajo, que como intervencionistas nosotros somos muy críticos y muy fuñones, muy jodones dentro del procedimiento. Sin embargo, debemos hacer sí lo mismo en la consulta. Muchas gracias.